digestión. ¿Qué es digestión? Para sacar los alimentos, uno cosecha, carne, semilla, mercado. La ingesta de alimentos y el procesamiento. Procesar significa materia prima, convertir, transformar en producto. ¿Cuál es el producto de carne? Es la degradación de los alimentos y por eso empieza en la boca, porque la boca empieza a... La degradación de los alimentos, o sea, un alimento general o mayor, o coronel, lo bajo. Por ahí. Aquí se hablaba de la relación de nutrientes y alimentos. ¿Cómo? La relación de nutrientes y los alimentos. La absorción de nutrientes de los alimentos. Los alimentos no son nutrientes. Absorción de nutrientes. Entiendo que son conceptos así muy profanos, ¿no? Pero ustedes son médicos. Entonces, cuando hablemos de digestión, ustedes tienen que saber el concepto que esté a la altura del médico. Entonces, de hecho, lo que he dicho no está mal. La nutrición, la digestión, es eso, es la incorporación de aquellas moléculas que vienen de los alimentos a los procesos metabólicos de esas células, de las células. ¿Y cómo las incorpora? A través de su tránsito por el sistema gastrointestinal, que hace que el alimento sea, en primer lugar, eso que dice como medio procesado, pero el primer proceso es ¿cuál? Es mecánico, ¿no es cierto? Es donde lo produzco de tamaño, lo humedezco, lo someto a actividad enzimática, lo parto molecularmente, lo absorbo, lo mejoro y lo pongo a disposición de las células. No podríamos hacer eso si no tuviéramos un sistema responsable de esos pasos, de esos procesos. Y ese es el sistema digestivo. ¿Dónde comienza todo? Comienza pues, incorporando a esos alimentos al proceso mismo. ¿Quién lo recibe? El primer segmento del sistema digestivo es la cavidad bucal, ¿no? La cavidad bucal es que se encarga de recibir los alimentos para integrarlos al proceso de digestión. Pero en la boca se dan varios procesos. ¿Qué cosas pasan en la boca? Ya, pero yo no, de hecho, enfrentar un pedazo de carne a amilasa es un poco La secreción de la saliva. ya. Una de las cosas que se produce en la boca es la secreción de saliva. Esa secreción de saliva tiene varias cosas. Hasta 3 cosas dentro de ejemplo. ¿Qué cosas? Primero, humedece los alimentos, ¿no es cierto? Porque a ver, coman una canchita sin saliva. O sea, es imposible comer una canchita sin saliva. O un pan seco sin saliva. Humedecer los alimentos. Segundo, pues que la saliva viene inmunoglobulinada, entonces hay defensa, también hay isocima, hay defensa. Tercero, en la saliva también hay algunas enzimas, ¿no? Amilasa salival, por ejemplo, amilasa salival. Entonces, la digestión, eso de partir las moléculas, comienza en la boca, con la saliva. Ya, primero entonces, saliva. ¿Qué pasa en la boca? Ya, se da una trituración, una acción mecánica que busca reducir el tamaño de los alimentos, ¿no? Triturarlos, pueden desgarrar o triturar. ¿Eso lo hace quién? Los dientes. Perfecto, van dos. ¿Qué más? El globo. La boca tiene 2 opciones. Por ejemplo, en la boca se perciben los sabores. ¿No? ¿Qué más? En la boca se articula la palabra, ¿no? O sea, la boca es un órgano complejo, es una estructura compleja que aporta al sistema digestivo, pero aporta a la sensorialidad y también aporta a la sociabilidad, ¿no? La boca, la cavidad bucal, tiene un epitelio que se llama epitelio oral o epitelio bucal, que es el certificado plano no queratinizado. Se reviste toda la cavidad bucal. Ese epitelio, además, en ciertas zonas, como por ejemplo en las encías, el paladar duro, se hace, y en la superficie dorsal de la lengua, se hace queratinizado. O sea, ahí hay queratina. ¿Por qué? Porque esa zona es donde cuando uno mastica, el alimento choca en el paladar duro, choca en las encías, choca en la lengua hacia arriba. Entonces tiene que ser más recio, más protegido. Entonces ahí es el certificado plano queratinizado. Pero todo el resto, lo que ustedes pueden inflar, todo eso es certificado
certificado plano sin queratina. Pero dice que tiene una tendencia a la queratinización. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más matara ese epitelio, podría queratinizarse. Por ejemplo, si usted fuma y el humo de tabaco irrita ese epitelio, ese epitelio tiende a queratinizarse. Ustedes se están metiendo cosas a la boca, está chupando el lapicero, ¿no es cierto? O tiene una prótesis dental que se mueve, el epitelio ese tiende a queratinizarse. ¿No? El epitelio sanito es el certificado plano sin queratina. ¿No? Esa queratinización se encarga de proteger, sobre todo cuando hay acción mecánica vinculada, ¿no? Dijimos la zona masticatoria. ¿No? Entonces ya saben que el certificado plano sin queratina, igualito que la vagina, igualito es la cavidad de la boca. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en la boca? Eso. ¿Cómo se llama eso? La lengua. Es un órgano muscular muy móvil, el músculo esquelético, que se llama lengua. Esa es la cara dorsal de la lengua. Cuando ustedes sacan la lengua, lo que ven es el dorso de la lengua. Si la levantan, ven la cara ventral de la lengua. ¿Qué encontramos en la lengua? En la cara dorsal, el epitelio certificado plano con queratina. En la cara ventral, el epitelio certificado plano sin queratina. Por debajo hay un músculo tejido conjuntivo y el macizo de la lengua es músculo esquelético, es músculo estriado. Es decir, un músculo que ustedes dominan. Y es un músculo que ustedes pueden ordenar en salida hacia afuera, hacia el costado, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. La lengua es un órgano muy dinámico, ¿no? Ya ustedes lo saben por ello. Además, en la lengua hay ciertas estructuras que vale la pena describir. En la cara dorsal de la lengua, yo voy a encontrar una irregularidad. Es una cosa masticatoria, en la que aparecen ciertas protrusiones de la zona epitelial muy irregulares, que se llaman papilas linguales, ¿no? Las papilas linguales, que se encuentran en los 2/3 anteriores de la lengua. Si yo tengo mi lengua desde acá hasta acá, estos 2/3 acá están llenos de papilas. En cambio, en el tercio posterior, este de acá, la lengua tiene una zona como empedrada, se decir, como una irregularidad empedrada, diría yo, que se corresponde con un acúmulo linfoide, que se llama amígdala lingual, ¿no? Amígdala lingual, tejido linfoide en esa zona. ¿Qué separa los 2/3 del tercio anterior? Una línea en forma de V, que se llama V lingual, en la que encuentro una cantidad de entre 12 y 16 papilas especiales que se llaman papilas circunvaladas, ¿no? Hay varios tipos de papilas, que son esas estructuras que les dije que protruyen sobre la superficie dorsal de la lengua. Hay unas que se llaman filiformes, que tienen forma de espícula muy pequeñita. Hay unas que se llaman fungiformes, que tienen forma de honguito, ¿no? Esas dos son las más abundantes. Muchas filiformes y entre ellas las fungiformes. Pero en la V lingual encuentro las circunvaladas, que son gordas, que tienen un surco periférico, por ejemplo. Las circunvaladas se llaman también caliciformes, porque tienen forma de un cáliz. Caliciformes. Y hay un cuarto grupo de papilas que se llaman foliáceas o foliadas. Foliadas viene de folio. Folio son las hojas de un libro, los folios, ¿no? Folio 1, folio 2, folio 3 son las hojas de un libro, un cuaderno. Si yo les pido que ustedes que se busquen papilas foliadas, probablemente no las encuentren, porque en el adulto, espero que todos ustedes sean adultos, no existen, ¿no? Han degenerado en el periodo fetal, desaparecieron. Algunos animales rumiantes las conservan y están ubicadas en los bordes laterales de la lengua a modo de hojitas de libro, a los costaditos. Nosotros ya no las tenemos, han evolucionado y desaparecido. Muy bueno mencionarlas como un tema de conocimiento médico. Ahora, observar la lengua es una de las cosas que hacemos mucho cuando hacemos un examen clínico, ¿no? Una de las cosas que hacemos siempre es sacar la lengua incluso utilizamos un paralelo para ver la parte posterior, las amígdalas laterales también, las amígdalas palatinas. ¿Y por qué observamos la lengua? Porque la lengua nos puede dar muchas indicaciones de cómo es el estado general del paciente. Por ejemplo, una lengua seca habla de deshidratación, una lengua seca. Una lengua sin papilas me habla de cierta deficiencia nutricional, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esa deficiencia nutricional, por ejemplo, la vitamina B12, ¿no? Que da síntomas, como anemia megaloblastica, por ejemplo. Uno puede ver una lengua desgastada y pensar en el tipo de anemia en pacientes desnutridos, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas enfermedades sistémicas en las que la boca me da indicaciones, ¿no? Por ejemplo, el olor de la boca, cuando huele a manzana, o cuando huele a amoníaco, cuando huele. Esos olores me hacen pensar en que hay un problema renal de fondo o hay un problema, etc., ¿no? Más allá de la higiene, es otro tema importante que a veces tenemos que
el talento es un órgano, ya conocen para qué sirve. ¿Para qué sirve? ¿No? Ya, por ejemplo, para articular palabra, porque no se puede dejar sin animal, pero no se puede. ¿Para qué más? No hablen de cosas teóricas, eso vamos a dejarlo como un plus de la lengua. Hablemos de cosas funcionales, fisiológicas. Para la extracción de los sabores, veremos ahorita que en la lengua, en esas familias, encontramos las estructuras responsables de la percepción del sabor, además, para impulsar el alimento hacia atrás. Es un órgano de músculo voluntario. La deglución es un trabajo conjunto entre la orofaringe con la lengua, ¿no? Impulsa a ustedes el pedazo de marraqueta con chicharrón que comen. Estas son las papilas, las más abundantes. Por ejemplo, tenemos filiforme, y este en forma de honguito es una fungiforme. Fungus significa hongo, ¿no? Vean, tiene forma fúngica, tiene forma de hongo, acá hacen los pitufos, la bomba de Hiroshima, de Nagasaki, nucleares, ¿no? Forma de hongo, ¿no? En mi adolescencia estaba de moda el corte de pelo que era, te pelabas toda la parte de abajo y te ponías encima así, ¿no? Hongo se llama esa parte. ¿Qué pasa en esas papilas? Pues en esas papilas encuentro una de esas estructuras que se llaman corpúsculos gustativos. ¿Qué son los corpúsculos gustativos? Son el órgano sensorial responsable de la percepción de los sabores. Son una estructura de color pálido comparado con el epitelio. Ocupa todo el grosor del epitelio certificado plano queratinizado de la superficie de la mucosa de la lengua. Pero son zonas más pálidas, más rosadas, ¿no? Se encuentran en toda la mucosa bucal, principalmente en las papilas fungiformes y atrás, en las circunvaladas. Ahí es donde más abundante la densidad de estas papilas. Y son un tipo de receptor que actúa sobre compuestos químicos, que se llaman quimioreceptores. Tiene una forma de huevo y ocupa todo el alto del epitelio, ¿no? Es de forma oval y está gruesa como todo el epitelio. Tiene una coloración más clara que el epitelio, presenta un orificio en la superficie, o sea, donde la estructura se abre hacia la cavidad bucal, hay un poro gustativo. Y encontramos 4 tipos de células en el corpúsculo gustativo, 4 tipos diferentes. Las células basales, que son unas células que le da origen a las otras, como la mamá. Luego tenemos unas células de sostén, que se llaman sustentaculares tipo 1 y sustentaculares tipo 2, que son células estructurales del corpúsculo gustativo. Y las células tipo 3 se llaman sensoriales. De hecho, utilizamos la palabra sensorial para diferenciar la palabra sensitivo. Sensorial es una palabra que aduce a los sentidos, ¿no? El tacto es sensorial, el oído es sensorial, la visión es sensorial, el gusto es sensorial. En cambio, lo demás es sensitivo, ¿no? Las células sustentaculares y sensoriales son células cilíndricas altas con microvenosidades apicales hacia el polo gustativo. En cambio, se dice que las sustentaculares van a dar origen a la sensorial, es como una evolución, no solo basal, sustentacular, sensorial. La sensorial que percibe, que tiene actividad, quimioreceptora. Estas sensoriales se renuevan constantemente. Sí, pues ustedes pueden comerse hoy día un rocoto relleno muy picante y muchas sensoriales van a sufrir, o se metieron la sopa muy caliente a la boca y van a sufrir muchas sensoriales. Entonces tienen que renovarse. Además, si se dan cuenta, es un epitelio estratificado con queratina, como la piel. Por lo tanto, tiene un flujo de diferenciación celular. Eso hace que cada cierto periodo de tiempo, 28 días, la célula muere y se desprende. ¿Se acuerdan? Si muere y se desprende, se acumula sobre la superficie de la lengua. Por eso, cuando cepillamos los dientes, también nos cepillamos la lengua para sacar las células muertas, ¿no? Y permeabilizar los poros gustativos, ¿no? Los estímulos químicos recibidos por las células sensoriales son transmitidos a células nerviosas vinculadas que se encuentran en la lámina propia de estas células, de este tejido, y ahí usan neurotransmisores, ¿no? ¿Qué sabores percibe el sentido del gusto? Sabor a torta de chocolate, sabor a pay de limón, sabor a caldo de cordero, barriada, Dulces, helados, agrio y amargo. un dulce helado ácido, agrio y amargo. Solo 4 sabores. O sea, el sentido del gusto está diseñado para percibir esos 4 sabores. La duda es, entonces, ¿cómo diferencio una mazamorra morada de un arroz con leche? Si no son dulces. ¿O cómo diferencio un caldo de gallina de una sopa guantánamo? Las dos son aguas saladas. ¿Cómo funciona eso?
¿Ah? Sí, pero el quimioreceptor solo recibe salado o solo recibe dulce. Lo que pasa es que los sistemas no trabajan aislados. Ahí entra ya a cierto punto, quizás la visión, pero además de eso, yo puedo reconocer los sabores con los ojos vendados porque el olfato es el que me hace la discriminación más fina. Cuando uno percibe el sabor lo percibe más el olfato que el gusto. De hecho, todos nos hemos resfriado. O sea, nosotros empezamos a estar con gripe, y tu mamá te dice, no supiste el pollo, me dices agua con sal. ¿No? O te dice, te doy un besito, no dices agua con azúcar. No sientes el sabor, solamente sientes que es dulce. ¿No? O comes cualquier cosa y es una crema salada, en fin. Porque está inflamada la mucosa olfatoria, no permite reconocer el olor y no permite discriminar el gusto. COVID atacaba la mucosa olfatoria. ¿No? Por eso muchas personas que tuvieron COVID perdieron el sentido del gusto por un montón de tiempo. Uno de los síntomas que confirmaban el diagnóstico era no siento sabores, decía el paciente, me he perdido. Ni uno lo destapó, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque la mucosa olfatoria y la del gusto trabajan juntos. Entonces, miren, esta es la lengua, estas son las papilas. Y acá se ve el epitelio, todo esto alto es el epitelio, ¿no es cierto? Estratificado plano con un poco de queratina. Pero las flechas azules señalan algunas estructuras que son ovales, de células más pálidas, ¿no es cierto? Que se abren hacia la luz a través de un huevito. ¿No? Aquí, acá tenemos un huevito, acá otro huevito. Estos de acá se llaman botones gustativos. Son los botones gustativos. A mayor momento, un botón gustativo es así. Aquí en el interior yo encuentro los 4 tipos de células, las basales, las celulares 1, las celulares 2 y las sensoriales 3. Encuentro el poro gustativo, por donde entra la saliva con el sabor para que interactúe con las células sensoriales tipo 3, se perciba el estímulo y acá esa célula haga contacto con un nervio a través de un neurotransmisor y se lleve hacia el cerebro el reconocimiento de ese gusto, de ese sabor especial. ¿No? Así funciona el corpúsculo, el botón gustativo. Acá tenemos otra imagen que muestra los corpúsculos gustativos o botones gustativos. Cierra el cuarto, por favor. Listo. Ahora vamos a hablar, seguimos bajando, ¿no es cierto? Pero antes quiero hacer un stop aquí. El tubo digestivo es un órgano tubular o hueco. Por lo tanto, se estudia a través de capas. A diferencia de los órganos macizos, que veremos en la próxima clase, que se estudian como lóbulos, lobulitos. Muy bien. En el caso del tubo digestivo, vamos a encontrar 4 capas que son generales, que van desde la parte más alta hacia la parte más baja. La ruta del tubo digestivo es esa, es cefalocaudal, ¿no? Se va de la boca hacia el ano. Esa es la ruta normal. A veces tenemos fenómenos contrarios. ¿Un fenómeno contrario? Un vómito es un movimiento contrario, antiperistáltico, ¿no? Va del estómago a la boca, a veces va desde el intestino a la boca, a veces va desde el colon de la boca y el paciente vomita heces. Ha pasado. También hay alteraciones en el ritmo, ¿no?, de este tubo digestivo y puede que sea más lento, y cuando es más lento el paciente está constipado o estreñido, ¿no? O sea, no elimina los desechos, ¿no? Se llena de heces. O puede que el ritmo esté muy rápido, muy acelerado, simplemente interesantísimo. Entonces el paciente tendrá diarrea. Entonces son las implicancias clínicas que da el funcionamiento de este tubo digestivo. Todo el tubo digestivo tiene la misma estructura de 4 capas. 4 capas, como se ve en esta imagen, vamos a agarrar un pedazo de intestino y lo hemos puesto ahí para hablar de las 4 capas. La capa más interna se llama mucosa, muy hacia arriba, mucosa. La siguiente capa ya que está por debajo de la mucosa, que se va a llamar submucosa. Luego tenemos una capa general que se llama muscular, que es el músculo liso. Y finalmente tenemos una capa que algunas veces será una serosa y otras veces será una adventicia. Serosa o adventicia es la última capa. Entonces, desde la parte más alta hasta la parte más baja, siempre voy a tener esas 4 capas. La primera capa tiene 3 cositas que no van a faltar. La primera es, obviamente, ¿qué cosa? Lo que reviste en toda superficie, un epitelio de revestimiento. Epitelio de revestimiento, por debajo del epitelio siempre hay una lámina propia,
quiere decir tejido conjuntivo que soporta ese epitelio, porque le llega el cliente, etc. Pero en el caso del tubo digestivo, además, aparece una tercera capita chiquita ahí en la mucosa, que se llama muscularis mucosae. Muscularis mucosae. O muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Quiere decir que la mucosa tiene su propio músculo liso. ¿Y por qué la mucosa tiene su músculo liso propio? Porque a veces el alimento baja lento del lado de la mucosa y se queda ahí pegadito. Entonces el muscularis mucosae se mueve y lo que espera es que siga bajando, ¿no? Es como que le hace coña, pues, ¿no? Se contrae como una especie de trocito fino para que siga bajando el alimento y siga su ruta. La siguiente capa es francamente tejido conjuntivo, la submucosa. Muchas fibras articulares, colágeno, y en esa submucosa yo encuentro los vasos sanguíneos de calibre importante, ¿no? O sea, arterias y venas irrigan la pared, llegan hasta la mucosa, pero están ahí evidentes en la submucosa. Luego la tercera capa es esta, es el músculo, la capa muscular de la víscera. Es un músculo por eso visceral, ¿no? Quiere decir músculo liso. En casi todo el tubo digestivo, la orientación de las fibras musculares es hacia la parte más interna, haciendo giros así, circulares. Y la parte externa es así, vertical. Por eso la nomenclatura es CILE, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Pero ojo, en realidad no es tan así. Si lo vemos en 3D, vamos a dar cuenta que la capa circular interna en realidad es oblicua, o sea, así como una espiral. Solo que el giro es muy corto, así. Y la capa externa también es oblicua, solo que el giro, en vez de ser cortito, es un giro largo. Así. Por eso cuando un corte transversal impresiona circular interna, longitudinal externa. Y su función es ¿cuál? La función del músculo para el movimiento propulsor que se llama movimiento peristáltico o peristáltico. ¿Qué más? Aquí hay que mencionar algo adicional. Siempre vamos a encontrar en la lámina, en la submucosa, unas estructuras nerviosas organizadas con cuerpos neuronales formando ganglios y cadenas nerviosas que se llaman plexos nerviosos de la submucosa, ¿no? O ganglios nerviosos submucosos. Y entre las capas musculares vamos a encontrar un segundo grupo de plexos nerviosos con ganglios que se llaman ganglios plexos nerviosos musculares. Para los exquisitos, unos se llaman de Meissner y los otros se llaman de Auerbach. Plexos nerviosos de Meissner y plexos nerviosos de Auerbach. ¿Para qué sirven esos plexos? Ellos son los que marcan el ritmo del movimiento, del peristaltismo. Serán más rápidos cuando hay alimentos, más lentos cuando no hay alimentos. También marcan la humedad del interior, la secreción glandular hacia el interior de la luz, controlan eso, ¿no? De hecho, ustedes han visto en embriología, hay una enfermedad en la que no hay sus plexos en algunos segmentos del tubo digestivo. ¿Cómo se llama eso? Niño recién nacido, aparente buen estado general, al examen físico, niño normal, lacta muy bien, se va a su casa. Al sexto día, quinto día, la mamá llega con su hijito y dice: doctor, ¿sabe qué? Mi hijito lacta bien, pero ahora está muy irritable, vomita. Y además no ha hecho caquita desde que se ha ido. Y se ha engordado mucho. Uno tiene el niño calando en la cama y ve una panza batraciana. Dice: panza batraciana es como la de una rana, ¿no? De batracio. Pero el niño está bien. ¿Qué es lo que usamos ahí? Le han hecho caquita, le dice nada, ¿no? Con un termómetro. ¿Buscando qué cosa? ¿Quién enseñó biología? Ano perforado, que es una malformación más o menos frecuente, ¿no? Ya, si no encuentro que no pasa bien el termómetro, perfecto. ¿Qué podría ser?
Gracias. Entonces el médico revisa al paciente y hace una cosa muy chévere, palpa el abdomen y lo pelas y saca los dedos. Y luego le pasa la mano y se da cuenta que sus dedos han quedado dibujados para la puerta del paciente. ¿Qué es? ¿Cómo? No. Ya, me acuerdo con gente. ¿No? ¿Eso es por qué cosa? Porque hay un segmento del tubo digestivo, usualmente del colon, es un megacolon, donde no hay Meissner, no Auerbach, es una deficiencia congénita de un segmento de inervación. Por lo tanto, el niño llega, come todo, y cuando llegas al lugar del colon crece, pero no propulsa, porque no hay peristaltismo. Y cuando uno hace eso, de meter los dedos y sacarlos, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho uno es tocar el colon, impregnar sus dedos, y las heces en el interior se forman como una plastilina. ¿Bonito? No saca queda dibujado ahí. Entonces, tídense cabeza. ¿No? Enfermedad de Hirschsprung se llama. Enfermedad de Hirschsprung. No es tan raro, ¿no? Y dependiendo del segmento, no queda corta pega y listo, podría resolver el asunto. Dependiendo. ¿No? Es el músculo. Ahora, finalmente, la última capa se llama adventicio serosa. ¿Qué es una adventicia y qué es una serosa? Cuando el órgano está inmerso en otras estructuras, pero no se diferencia de ellas, está conectado con el tejido conjuntivo, se llama adventicia. Pero si está envuelto en una membrana recubierta de epitelio, simple plano, esa membrana se llama serosa, entonces se llama serosa, la última capa. Por ejemplo, el esófago, ¿qué será? Si ustedes operan en el tórax, llegan al intestino y llegan al esófago, no van a poder sacarlo con una manguera. Está inmerso, tiene que disecarlo, porque es una adventicia. En cambio, ustedes abren el abdomen, jalan la tripa y pueden separar los vuelos del intestino, porque es una serosa, está vuelta en membrana. ¿Cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? Ahora conversemos un poquito de cada segmento como para ver las diferencias más importantes. Bueno, eso para recordar, ¿no? La cavidad bucal entra el alimento, llega hacia la parte posterior empujado por los músculos de esta región y de la lengua. Aquí hay un órgano que se llama faringe. La faringe anatómicamente tiene tres segmentos. Un segmento que va hacia la nariz, que se llama nasofaringe. Un segmento que está atrás de la boca, que se llama orofaringe. Y un segmento que es paralelo a la laringe, que se llama laringofaringe. ¿No? O sea, tenemos tres segmentos. Nos interesa mucho reconocer que el alimento debe ir impulsado por aquí, hacia la orofaringe y pasar hacia el esófago. No queremos que pase el alimento hacia el tubo respiratorio. Eso cuando nos atoramos, cuando se ha equivocado de luz, ahí tenemos una zona muy sensible que no puede dejar un alimento en esa zona. El reflejo de tos inmediato, ¿no? Muy bien. La faringe tiene el epitelio igual que hemos encontrado arriba, no queda atomizado. Y por atrás hay músculo esquelético. Por eso ustedes pueden deglutir impulsando incluso los músculos de la faringe. Y a veces cuando quieren comer algo que no les gusta, o les picó algo, pueden retroceder, ¿no? Se dan cuenta que a veces comen algo y no les gustó mucho, y vuelven y lo comen, ¿no? O sea, desde la faringe lo pueden jalar, porque son músculos estriados o voluntáneos, ¿no? Y eso es importante, conocer las estructuras de cada uno de estos musculitos, porque bueno, hay toda una especialidad quirúrgica que se encarga de esto, que es la cirugía de cabeza y cuello. Y luego se continúa la orofaringe con un órgano tubular que se llama esófago. El esófago es una manguera que comunica la boca con el estómago. Su función ¿cuál es? Conducir el alimento. Nada más. El esófago tiene una mucosa y aquí el epitelio del esófago es como el de la faringe, es certificado, plano, no queratinizado. Es importante acordarse eso. El esófago es epitelio certificado, plano, no queratinizado. ¿Y por qué es así? Porque los alimentos que nos introducimos a la boca todavía son toscos, por lo tanto son masticados. Todavía tienen rocoto, o grumos, o a veces tienen un pedazo de hueso, o un espino mezclado, ¿no es cierto? Entonces, el alimento tiene que atravesar el esófago, el esófago no puede tener un epitelio simple y desgarrarse. Tiene que tener un epitelio recio, pero sin queratina. Luego encontramos en la submucosa muchas glándulas que
produce el moco. ¿Por qué? Porque el alimento puede ser muy seco, estamos comiendo canchita, ¿no? Tirar la boca chicharrón, eso es seco. Si tomar agua, entonces esa canchita tiene que resbalarse por el tobogán esofágico, ¿no? Y más si comemos echados en la cama todavía, ¿no? Contra la gravedad, ¿no? Tiene que resbalarse con el moco de estas glándulas que lubrican la superficie. Y luego encontramos la tercera capa, la capa muscular, y aquí hay un paso bien chévere, hay una transición de músculo. En el tercio superior del esófago, el músculo sigue siendo esquelético, estriado, ¿no? En el tercio medio del esófago, el músculo empieza a cambiar y encontramos músculo tanto estriado como liso. Y finalmente, en el tercio inferior, ya el músculo se convierte francamente en un músculo liso. La última capa del esófago es adventicia. Bueno, acá hay un tema importante. Del esófago al estómago hay una zona en la que el epitelio deja de ser estratificado plano sin queratina para cambiar a otro tipo de epitelio. ¿Cuál es el epitelio del estómago? Simple, cilíndrico. Entonces, ahí donde cambia el epitelio se llama ¿cómo? ¿Esa zona se llama? De transición de epitelios. Hay una transición de epitelios. Dejo de ser estratificado plano queratinizado para convertirme en simple, cilíndrico. Y solamente eso es muy bonita. Luego cambia de un lado y se convierte en otro lado. Lo mismo pasa en el cuello uterino, donde deja de ser estratificado plano no queratinizado en la vagina para convertirse en simple cilíndrico en el útero. Chévere, se ve bonito igual ese cambio de epitelios. Transición de epitelios. Hasta ahí todo normal. Pero el esófago sigue siendo estratificado y el estómago sigue siendo cilíndrico. A veces, por alguna falla en la motilidad, por ejemplo, o por algunas costumbres poco saludables como comer abundante o beber abundante, entonces se altera el tránsito regular. En vez de seguir su ritmo normal, se frena o se retrocede o se regresa. Eso se llama antiperistaltismo. No llega siempre al vómito, pero puede llegar a que el estómago, el contenido se pase al esófago. Y ahí hay un problema, porque el contenido del estómago químicamente es diferente del esófago. Bueno, el esófago es un túnel para que baje la comida, el estómago no es un pH demasiado ácido, ¿no? Y si yo regreso mi intestino, mi contenido gástrico al esófago, voy a inflamar el esófago. Y peor que eso, el esófago va a pensar, ¿por qué tengo ácido acá? Si yo soy esófago, no, yo también soy estómago, ¿cómo se convierte? Y cambia su epitelio de estratificado plano a epitelio simple cilíndrico. Eso se llama esófago de Barrett. Cuando hay una metaplasia, un cambio del epitelio de un órgano pasa a ser de otro tipo. Es una metaplasia. En este caso, el esófago de Barrett significa que por retorno, por regurgitación gastroesofágica del esófago, el epitelio cambia y se vuelve simple cilíndrico. Dice metaplasia escamosa a celular, a columnar. Escamosa significa certificado plano. Columnar es simple cilíndrico. Y eso está mal, porque este epitelio que ya cambió podría mutar y puede producirse un cáncer. A veces hemos dormido un poco así de noche, siento que me quema el esófago, o a veces siento ácida la boca. Cuando duermo, cuando he comido mucho, he tomado mucho alcohol de noche, a veces, ya, eso es reflujo. No lo dormí sentado porque si no me arde. Reflujo. Puede ser una vez a las 500 y puedo entenderlo como común, pero si tengo eso todas las noches y todas las horas dormí sentado, hay que analizar la comida y descartar un esófago de Barrett para dar tratamiento, porque si no, puede haber un cambio neoclásico. Entonces acá tenemos arriba, miren qué bonito el epitelio certificado plano. La lámina propia, la muscular de la mucosa, todo esto es submucosa, hablando que hay vasos sanguíneos, y acá está la capa muscular, ¿no? Circular, longitudinal, y por fuera, abajo, adventicia, es el esófago, bien bonito el esófago. Del esófago viene el estómago. El estómago es un órgano sacular, es un saco, anatómicamente tiene esas partes, el lugar donde el esófago se convierte en el estómago se llama cardias, está cerca del corazón, cardias. El estómago tiene un fondo, que es ese pedacito de acá arriba, acá, el fondo, fundus, tiene un cuerpo, un antro y un píloro, que es el esfínter, ¿no? Del estómago hacia el intestino delgado. Y es importante que sepamos
mostramos estas partes anatómicas porque histológicamente se ve diferente el estómago delante, en el fondo, en el hilo, etc. Histológicamente es distinto. ¿Qué es importante del estómago para conocer la diferencia a este nivel? Primero, que la glucosa tiene un epitelio simple cilíndrico y además existe una infinidad de glándulas de tipo tubular simple. Como un tubo de ensayo, tubular simple. El estómago es rico en glándulas tubulares. Por debajo, y obviamente si tiene glándulas es porque es muy secretor. ¿Y qué secreta? El cubo gástrico. Cubo gástrico. Lámina propia y muscular de la glucosa. Entonces acá yo tengo, miren, el epitelio, este es simple cilíndrico. Y luego vemos tubular, 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 tubular. Todo esto de acá son glándulas gástricas. Toda la glucosa del estómago son túbulos, glándulas tubulares simples. Y en esas glándulas voy a encontrar varios tipos de células. Son diferentes, miren, las células que hay en las glándulas. Las más importantes son esas tres que están ahí. Hay una que se llama células parietales. Las células parietales son expertas en producir ácido clorhídrico. De hecho, tienen una enzima, una ATPasa. El ácido clorhídrico es el que se encarga de que el pH del jugo gástrico sea pH bajo, ácido bajo. ¿Por qué tengo que tener un pH ácido en el estómago? Pregunta de complementariedad química. ¿Por qué tengo pH ácido en la secreción gástrica? ¿Para qué? Para degradar los alimentos. Claro, hasta cierto punto sí, pero podemos ser un poco más medios. Por ejemplo, para desnaturalizar las proteínas. ¿Qué significa desnaturalizar una proteína? Pierde su estructura terciaria o cuaternaria donde están enrolladas para exponerse en una línea recta en estructura primaria, ¿no es cierto? ¿Y por qué debemos desnaturalizar las proteínas? Para catabolizar. Es más fácil, ¿no es cierto? Que de encima va a impactar los péptidos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos malas costumbres, pues. No todas las proteínas las comemos desnaturalizadas. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta el huevo frito, pero con la yema cruda y la clara un poco cruda, como si fuera un huevo pasado. Ya, por ejemplo, esa clara que no sea blanca, está transparente, es una clara albúmina no desnaturalizada. Llega a mi estómago y recién se desnaturaliza. A mí me encanta la parrillada de res, término medio, así que hemorrágica central. Yo digo menstrual, pero bueno, hemorrágica central. Esa carne tiene proteína no desnaturalizada. Comemos ceviche. Se desnaturaliza solamente el ácido, desnaturaliza la parte superficial de la cornilla, el licuado, lo que quieran. El centro todavía no está desnaturalizado, no es crudo. ¿No? Porque no siempre usamos el fuego o otros agentes químicos para desnaturalizar, eso no nos ayuda. Pero ya, esa es la primera razón. La otra razón, que el pH ácido desinfecta. Es como cuando le echan ustedes ácido clorhídrico al baño, ¿no? Se desnaturaliza, bueno, se mueren las bacterias. Igual pasa que ustedes se meten un sándwich que queda bien en la esquina con mayonesa de dudosa reputación, una carne, no sé cuántos días tiene de piel, etc. Comen eso, llega al estómago y el ácido intenta destruir las bacterias que vinieron del hongo, que vinieron ese bebé, ¿no? Entonces, células parietales. Pero además, estas células parietales producen otra sustancia química que es importantísima, que es el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Entonces, si el paciente tiene anemia megaloblastica, lo primero que hago yo es revisar el estómago. O sea, puede que tenga una deficiencia nutricional, ¿no? De nutrición, pero probablemente también tenga un problema gástrico y no produzca B12. Hay anemias que se llaman hay gastritis que se llaman gastritis atróficas, donde se ha reducido la glucosa, no hay glándulas, no se produce factor intrínseco, no se absorbe vitamina B12. O pacientes que han tenido cirugía gástrica y que se han hecho una reducción gástrica, ahora que está de moda, ¿no? Les hacen su banda gástrica y esas cosas, le sacan 2 kilos de estómago, reducen la cantidad de células productoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, el paciente se anemia. ¿Por qué? Porque este factor es indispensable, ¿no?, para la producción
para la absorción de vitamina B12 y evitar la anemia perniciosa o megaplástica. El segundo grupo de células que están por acá son estas, las principales. Las principales producen una enzima que se llama pepsinógeno. El pepsinógeno, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, se activa, se convierte en una enzima, ¿no es cierto?, que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿no?, y favorece la digestión de proteínas. Y finalmente, las células endocrinas del sistema digestivo, que se llaman células enteroendocrinas o células del sistema APUT. Eso lo van a leer mucho porque en todo el tubo digestivo encontramos gran cantidad de estas células que producen hormonas que controlan todo el proceso digestivo, como por ejemplo la gastrina, la somatostatina. Hay otras más, la colecistoquinina, en fin, vamos a ver muchas otras más hormonas que son producidas por estas células, ¿no? Las glándulas que hemos visto son así, tubulares simples, y en esa superficie conviven muchos tipos de células, por ejemplo, y las células varían según la posición del estómago en el que estemos. En el cártex, por ejemplo, producen mucho moco, hay las células parietales. En el fondo vamos a encontrar células madre, parietales, mucosas, simógenas o principales, enteroendocrinas, y en el píloro, enteroendocrinas principalmente. O sea, cada región tiene una mayor cantidad de uno u otro tipo celular. Ahora, eso está de moda. De hecho, la histología del estómago ha evolucionado tanto que ahora nos permite tratar ciertos problemas que están de moda. Miren, ese es el estómago, y esa es nuestra glándula, ya la conocemos. Y cada colorcito simboliza una forma distinta, ¿no?, de célula, ya sea la célula endocrina. Revisemos. La primera dice las células de superficie, ¿no?, estas las de más arriba. Estas de ahí son del epitelio simple cilíndrico, las células columnares. Perfecto, por eso no tengo problemas, son células epiteliales. Después tenemos estas de acá al centro, que están justo en el istmo, ¿no?, entre la superficie y el fondo de la glándula. Ya, esas son células progenitoras o células madre. Esas pueden dar origen a las de arriba, a las del epitelio o a cualquiera de las de abajo. O sea, permiten diferenciarse, son potenciales, diferenciarse en el epitelio simple cilíndrico o en cualquiera de las que está abajo. Luego comienza la glándula en sí. Por ejemplo, tenemos la parietal, la amarilla. Ya saben, la parietal que produce ácido, ¿no es cierto?, y factor intrínseco, perfecto, que tiene esa ATPasa. Luego aparecen las células D. Las células D producen somatostatina. Ahora veremos un ratito cómo le ayuda eso al movimiento del sistema. Luego encontramos, acá es importante que diferenciemos, estas se llaman SL. Células, SL. Viene del inglés que dice enterocromafin-like. O sea, como, pues like significa como enterocromafines. Porque hay otras que son estas, S. Las S son las enterocromafines. Ya, estas de acá son parecidas, pues llaman como si fueran enterocromafines, pero son otras. Las de arriba, las como enterocromafines, producen histamina. En cambio, de hecho, creo que la mayor cantidad de histamina en todo el cuerpo se produce por estas células. Y la histamina, en este caso, ayuda, o sea, es un estímulo para la producción de ácido clorhídrico. O sea, le dice a la célula parietal, le dice, oye, produce ácido clorhídrico, tiene la comida. La otra segunda es lo que produce ácido clorhídrico. Por eso es que hay ciertos antihistamínicos de acá que producen la disminución de la mucosa gástrica, del ácido gástrico. Ya no se usa mucho, ¿no? Pero una época estaba toda la ranitidina, por ejemplo. ¿No? La ranitidina es un antihistamínico, pero trabajaba ese nivel. Hoy en día se usan inhibidores de la bomba, de esta bomba. El omeprazol, el pantoprazol, son medicamentos que inhiben la bomba y no produce ácido gástrico. ¿Y por qué queremos que no haya ácido gástrico? Para que no nos quede el estómago, ¿no? Una gastritis, una resaca. Luego tenemos las S-cells, o sea, las células también se llaman de Kuczynski o enterocromafines, que producen serotonina. Es una célula que ayuda a controlar el flujo desde el estómago al intestino delgado, ¿no?
son chéveres. Las células X o células productoras de grelina. Miren, las células X o productoras de grelina son las células que producen una hormona que se llaman grelina. Y la grelina es una hormona que le dice al cerebro: come, 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 come. Produce hambre. Cuando el estómago está mucho tiempo vacío, se activan estas células y le dicen: oye, ya puedes comer algo, ¿no? Haz que trabajemos. Y se produce grelina y aparece el hambre. De hecho, además, la grelina estimula la producción de hormona del crecimiento. Quiere decir que eso que yo como es probable que vaya y mejore en el momento de caída. Cuando somos niños, la grelina tiene ese rol muy importante. Hoy en día está de moda usar bloqueadores de esas moléculas de grelina. Si yo bloqueo la grelina, pierdo mi sensación de hambre y por lo tanto bajo de peso. Por eso digo, está de moda. Todo esto de acá. Yo creo que hace 3 años yo me subí el peso demasiado. Yo nunca había pesado más de 80, y empecé a 84, 85. Yo me cerraba las camisas, estaba todo. Y mi endocrino me dice: oye, pero tú no puedes hacer dieta, comes los miércoles, haces poco ejercicio, tomas alcohol. ¿Qué te doy? Y había salido un inhibidor de eso. Estaba de moda, había Saxenda, se llamaba recién. Había salido al mercado recientemente. Y él me dijo: te regalo un lápiz de Saxenda porque voy a salir comprando unos 6 más. Entonces todos los días yo multiplicaba en la mañana, me hacía 6 tipos. Y lo único que pasó fue que mi mamá me servía mi plato de comida y yo me comía la que sea. Porque al cuarto, quinto cuchareo yo estaba lleno, no me llené. Porque me daba sensación de plenitud. El efecto que producía esa hormona. Ahora hay uno que se repite una vez a la semana, ¿no? Lo saben y están de moda, como en Estados Unidos. Obviamente hay efectos adversos complejos, puede producir pancreatitis, por ejemplo. Pero bueno, pues hay una tendencia a evolucionar estos tratamientos porque la gente ahora quiere ser ya saben, eso es importante. Células X, productoras de grelina. Luego tenemos las células hemógenas o células principales, ¿no? Las que producen la enzima. De hecho, no encontraría esta lámina en castellano, por eso es que traje una alemana. Entonces acá tenemos un corte del estómago, cuando comen picante, igual esto es lo que se come, ¿no? Un epitelio simple cilíndrico hermoso, muchas glándulas tubulares, una lámina propia con musculares mucosae, todo esto de acá, submucosa y el músculo. Miren ustedes aquí, eso que ven acá es esto. ¿Ah? ¿Qué tiene en el centro? Es una estructura tubular buena. Es un vaso sanguíneo. Y viene del tamaño del vaso sanguíneo. A veces nos hacemos heridas en el estómago y perdemos toda la glucosa. Y si la herida llega hacia su mucosa, ese vaso sanguíneo se ulcera. Eso se llama úlcera, ¿no? Cuando perdemos continuidad de la mucosa. Una úlcera gasa y ese vaso sanguíneo sangra. Y sangra hacia el músculo del estómago. Y así le llegamos al doctor. Estoy vomitando sangre. Hemorragia digestiva alta. O llega y dice: entonces, ¿qué quiere decir una heces negras? Dice: a ver, señor, ¿qué tal negras? Negras, pero doctor, ¿no conoce el color negro? Pero cuéntame, hay varios tonos de negro. Es como la brea. Si te dicen que es como la brea, es sangre, hemorragia digestiva alta. A veces tienes que meter el dedo y ver. Porque a veces el paciente dice: no sé, doctor, qué tan negrito será, pero es oscuro. Entonces, ya cuando está acá, no, brea, hemorragia digestiva. Miren qué hermoso se ve el epitelio. Es uno de los temas más me gusta a mí. Este de la vesícula biliar, simple y sencillo, precioso. Glándulas tubulares, lámina propia, musculares mucosales, submucosa. Miren el epitelio arriba. Qué bonito. Simple y sencillo. Segunda característica importante del estómago. El estómago no tiene 2 capas de músculo, el estómago tiene 3 capas de músculo. 3. La capa interna es una capa oblicua, o sea, así. Esta capa mezcla alimentos. La capa media es capa circular. Esa capa ayuda a batir y a mezclar, pero se refuerza mucho a nivel distal acá. Para cerrar el estómago como una llave. Es
esfinteriano, un esfínter que se llama píloro, que no deja que las cosas salgan del estómago al intestino delgado, se cierra. Y la capa externa es una capa longitudinal que provee propulsión, ¿no?, para que avance la digestión. Eso también es muy importante. Por ejemplo, es importante porque el estómago no puede ser un túnel como lo es el esófago. En el estómago tiene que haber órdenes de control. Quiere decir que el intestino delgado tiene que estar preparado para recibir el vaciamiento gástrico. No puede recibir cuando tiene la gana. Y el sistema APUT, enteroendocrino, es el que le avisa: oye, ya está listo el contenido, ya se va a vaciar, se viene el estómago, ¡pum!, y se viene el estómago. Y en esas circunstancias en que el estómago hace su vaciamiento, se pone de acuerdo con la vesícula biliar para que también se contraiga, y con el páncreas para que tienen bote su tubo pancreático, y todo se maneje con normalidad. Entonces, ese esfínter es importante. Hay enfermedades donde esa motilidad se altera. Por ejemplo, paciente mayor dice: oh, ¿sabes qué? Tomo mucho, duermo mal porque se me hincha el estómago, que tengo muchos gases por arriba y por abajo. ¿A qué hora cena usted, señor? A las 5 de la tarde. ¿Y qué hora se acuesta? A las 10 de la noche. Si duerme mal, duermo mal. Y le dices: ¿qué enfermedades tiene? Ah, tengo diabetes hace 40 años. Porque te das cuenta que ese sistema digestivo tiene una neuropatía diabética que altera su motilidad. ¿No? Eso no permite el tránsito como un normal, cuando queda más horas en el estómago. Cuando está más horas de lo normal, eso fermenta más, produce más gases en el estómago, el gas se hace para abajo porque el esfínter está cerrado, no hay movilidad, se va para arriba, náuseas, vómito, eructos, ¿no? Tiene que integrar todo a la vez. Ahora vamos al intestino delgado. 7 metros, ¿no?, del intestino delgado. ¿Y a qué nos interesa saber del intestino delgado? Nos interesa saber esto: que el intestino delgado es para absorber los nutrientes. Ya en la primera parte del intestino delgado se han partido las moléculas por acción enzimática. Las proteínas se han partido, los carbohidratos se han partido las grasas. Todo está listo para ser absorbido. ¿Quién lo absorbe? El epitelio del intestino delgado. ¿Cómo lo absorbe? La primera opción es aumentando la superficie de contacto con los alimentos, y la aumenta a través de 3 mecanismos. El primer mecanismo se llama microvellosidades. O sea, cada célula de su región apical tiene microvellosidades. Segundo mecanismo, vellosidades intestinales. La lámina propia se pliega y forma vellosidades intestinales. Tercer mecanismo, pliegues circulares. De Kershak-Green. Pliegues circulares. ¿Qué son los pliegues circulares? Pues son argollas con fondo de submucosa. O sea, yo tengo pliegues de la submucosa, por encima de ellos pliegues de la lámina propia, y por encima de ellos pliegues de la misma membrana celular. O sea, 3 veces se ha logrado la superficie de absorción o de contacto. Y eso es muy importante, porque aumenta la superficie absortiva hasta más o menos 200 metros cuadrados. O sea, si yo estirase todo el intestino, microvellosidades, vellosidades, pliegues, tendría 200 metros cuadrados donde tiro la comida por ese solo. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es importante, porque tienen que tener sus elementos para que cumplan con su función. Hay pacientes que tienen cirugías intestinales muy complejas y le sacan 5 metros. Ese paciente se puede dejar, porque es un síndrome del intestino corto y no puede absorber alimentos. O sea, por más que el paciente esté vivo y le han sacado 1 metro del intestino, no puede alimentarse, porque necesita los 200 metros para absorber. Por eso es que hay trasplantes del intestino delgado. O en todo caso, ese paciente sobrevive a través de una sonda de nutrientes, nutrición parenteral. ¿Qué tenemos en el epitelio? El enterocito, que es la célula epitelial simple cilíndrica, experta en absorber. Hay células caliciformes, ya las conocen ustedes, que producen moco para que esté lubricadita la superficie. Hay unas células que se llaman células de Paneth, que están metidas en este epitelio, que son células de la defensa. De hecho, es una defensa primitiva, la defensa innata, ¿no? Y tienen algunas moléculas como lisozima, ¿no?, para destruir bacterias, ¿no?, o agentes extraños. Y también hay células enteroendocrinas. ¿Se acuerdan esas de las hormonas que producen regulación del tránsito? Enteroendocrinas. ¿Qué producen? Colecistoquinina, secretina y péptido intestinal. Péptido gastrointestinal.
Como ya saben, es el intestino delgado. Cada segmento tiene algo especial. El primer segmento se llama duodeno. Aquí encuentran las glándulas que se llaman de Brunner. Son glándulas submucosas que producen una secreción de moco alcalino. Y eso es importante, miren. El estómago, pH ácido. Todo el contenido gástrico viene con mucha acidez. Pero el pH ácido, que es de 1, es inhóspito para la absorción. Es más, las enzimas del páncreas vienen inactivas y solo se activan con un pH ácido. Entonces, cuando sale el jugo pancreático y encuentra el jugo ácido, se activan las enzimas pancreáticas. Pero no puede permanecer eso muy ácido siempre. Por eso el duodeno, el primer segmento, produce bicarbonato, la mucosa, para neutralizar ese ácido que viene del estómago, ¿no? Y no generar daño inflamatorio durante el proceso de absorción. ¿Qué pasa en el yeyuno? Aquí hay más vellosidades, porque aquí es donde realmente se produce la mayor cantidad de absorción, en el segundo segmento del intestino, ¿no? ¿Qué se absorbe aquí? Glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas liposolubles, casi todos los micronutrientes vienen acá. Finalmente, en el ilion aparecen unas estructuras especiales, que se llaman placas de Peyer. Las placas de Peyer están ubicadas entre la submucosa y la lámina propia, ¿no? Y son islas de linfocitos. Uno corre el ilion de manchas de linfocitos ahí. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber un cuartel histobacterial, porque ya los alimentos se empiezan a convertir en desechos. Y aparecen las bacterias en la mucosa, flora bacteriana. Entonces hay que evitar que esas células nos hagan daño, que esas bacterias nos hagan daño. Entonces el tejido linfóide, células M, acá se produce la absorción de algunas vitaminas, de sales biliares. Es importante ese segmento, como todo. Finalmente, antes de comenzar el colon, hay una zona que se llama ciego, donde acaba el intestino delgado y se une con el grueso, y ahí encontramos este organismo, es un corte transversal. Es un órgano que se llama apéndice secal o apéndice vermiforme. ¿Qué es lo que llama la atención de ese apéndice? Tiene todas las capas del tubo digestivo, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Pero qué me llama la atención? ¿Qué es esto? ¿Ah? Tiene alta densidad de tejido linfoide, sobre todo de todos los linfoides, ¿no? Quiero comentar en algún momento de que es como una biblioteca de memoria, ¿no? Todo lo que hemos conocido en la vida se va a dormir en la mente, ¿no? Por si acaso se puede aparecer en nuestra vida esa gente que son. Y lo que más nos pasa, bueno, ustedes, yo ya no, ya tengo casi 50, pero entre los 17, 16 y los 25 es la mayor incidencia de qué cosa? De apendicitis aguda, ¿no? Que es una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede en la apendicitis? Un pedazo de caca, se vende la apéndice acá. A veces es una caca muy tosca, sólida, fecalito le decimos, ¿no? Fecalito. Pero ahí tapa eso. Y cuando tapa esto, la mucosa dice, ay, ¿quién me está apretando? Y le pasa la voz al tejido linfático, le dice, oye, algo se ha metido y me está apretando. El tejido linfático va y reconoce miles de antígenos en ese pedacito de carne. Y se activan un montón de estos nódulos. Y empiezan a crecer. Y como crecen, es como si yo estuviera en un ascensor y empiezo a engordar, un momento en que voy a reventar, ¿no? Igual pasa acá. Crezco tanto que colapso mis vasos sanguíneos que están acá, los aprieto, no llega sangre, entonces primero está inflamada, luego se pone necrótica, porque no hay oxígeno, isquémica, ¿no? Isquémica, luego necrótica y luego se ablanda porque ha muerto y se rompe. Apéndice. El apéndice usualmente es una apéndice que está por detrás del ciego, ¿no? Apéndice retrocecal, pero puede estar en todas partes. A veces es difícil encontrar el apéndice, a veces el cuadro clínico es complejo, ¿no? Avancemos con el intestino grueso. ¿Cuál es la función del intestino grueso? De hecho, absorber. Aquí se produce la absorción de agua y electrolitos, básicamente. ¿Quién lo hace? Su epitelio. ¿Qué tiene su epitelio? Epitelio simple cilíndrico
absorbo agua, el centro se hace sólido, heces, y si yo las hago sólidas se pueden impactar, quedar pegadas a la pared. Entonces el moco hace que resbale, ¿no? Y siga su tránsito con el peristaltismo. ¿Qué otra cosa es importante de mencionar aquí? Que la capa circular interna es normal, pero la capa longitudinal externa no. Aquí ya no es una sola capa. Aquí se juntan los cordones del músculo liso en tres cordones solamente, que se conoce con el nombre de tenias cólicas. Tenias porque tiene forma de una tenia realmente, ¿no? Plana, ¿no? Las tenias cólicas. Entonces, circular interna, longitudinal externa, formando tenias colónicas, ¿no? Tres bandas longitudinales de músculo liso. Lo normal es que aquí se produzca un tránsito regular, pero a veces uno puede pecar en su dieta y consumir alimentos que hacen que el tránsito sea más lento o con los pasos de los años la producción de moco no es tan adecuada, en fin, entonces tiene que acumularse las heces en el intestino grueso. Cuando se acumulan las heces en el intestino grueso pasan varias cosas. Una de ellas es que se producen muchas sustancias tóxicas que alteran el funcionamiento de las células normales y podrían alterarse y volverse neoplásicas, o toxinas de las heces. Y otra es que aumenta la presión del intestino, de la pared del intestino. Y cuando aumenta la presión de la pared del intestino, las zonas débiles de la pared pueden producirse hacia el exterior, como tetitas, hacia afuera, como nuevos apéndices, ¿no? Se llaman divertículos, nuevas apéndices, ¿no? Y puede uno de ellos obstruirse y pasar lo mismo que pasa con una apéndice, que llama diverticulitis. El paciente ya han hecho apendicitis, pero tiene un cuadro igualito, ¿lo vas a operar? Diverticulitis. Bueno, finalmente todo acaba ahí, en el recto, que es la parte final del intestino grueso, que se llama recto porque viene así, ¿no? Así, recto. Y el recto se continúa con el ano. Aquí hay que distinguir dos cositas importantes. El recto en la parte superior tiene una mucosa que es idéntica al colon: epitelio simple cilíndrico, tinta profunda, células caliciformes, pliegues inguinales de Houston. Y aquí hay que estar muy atentos en ese tercio superior porque el reconocer esa anatomía es clave cuando hay problemas degenerativos futuros, ¿no? Luego el recto se va a convertir en el ano y hay una zona de transición entre el recto y el ano. Esa zona de transición se llama línea pectínea. Línea pectínea. Es una zona así como con dientecitos ahí en el interior del recto, ¿no? Es una transición histológica y embriológica, o sea, tienen orígenes diferentes, han fusionado dos sitios distintos. El epitelio otra vez entra en transición, de ser simple cilíndrico se convierte en estratificado plano no queratinizado. El ano es estratificado plano no queratinizado. Aquí aparecen las columnas de Morgagni y los senos anales, ¿no? Y luego el ano, con piel perianal. Aquí aparecen plexos hemorroidales, o sea, vasos sanguíneos dilatados en estas zonas. Esta línea pectínea es importante porque nos va a diferenciar la patología del ano con la patología del recto, ¿no? Bueno, para estudiar el tubo digestivo, el gol estándar siempre va a ser una biopsia, ¿no? Y hoy es fácil hacer biopsia porque se hace endoscopía. Se puede hacer biopsia de esófago, de estómago, de intestino delgado, hasta cierto segmento llega el tubo, pero también se mandan capsulitas que viajan y mapean el tubo intestino delgado. Se puede hacer una colonoscopía central por el recto, se puede ver el recto, una rectoscopía o proctoscopía y ver todo el colon casi a través de un colonoscopio y tomar biopsias, ¿no? Y diferenciar, por ejemplo, enfermedades que son solo de inflamación, ¿no? Se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, gastritis, esofagitis, enfermedades de Crohn. Se pueden diferenciar con biopsia enfermedades cancerosas o precancerosas, como una metaplasia, cuál es el cambio de un epitelio por otro, una displasia, alteración de la forma de las células, un Barrett, esófago de Barrett, que es una metaplasia, o encontrar francamente cáncer, ¿no? Y
cuando uno ve cáncer puede ver el grado histológico, los márgenes, qué tan invasivos son. También a través de una biopsia uno puede encontrar bacterias como infecciones como Helicobacter pylori, ¿no? Ahora se ve Helicobacter pylori en las biopsias gástricas, citomegalovirus, Clostridium difficile, que pueden producir patologías crónicas en el tracto digestivo, ¿no? Si no entendemos la arquitectura del tubo digestivo que hemos revisado hoy día, no vamos a saber dónde buscar o qué buscar, ¿no? Ahora hay medicamentos que también tienen que ver con la histología, ya les dije hace un rato. Si yo inhibo la bomba de protones de las células parietales, ya no voy a producir ácido básico. Si yo inhibo la célula que produce histamina, ya no voy a producir ácido básico, ¿no? Y no quiero eso. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Además, dependiendo de que yo encuentre en el tipo neoclásico y sabiendo mi anatomía y fisiología, voy a saber qué tanto voy a cortar, qué tanto voy a reducir, qué pasa si me bajo más lejos del intestino delgado que necesito, o de las zonas gástricas. Por ejemplo, todos los pacientes que se hacen banda gástrica tienen que tomar vitaminas. O sea, si no tomamos de 100 miligramos, 100 microgramos de vitamina, yo tengo que tomar 1000 microgramos de vitamina. De hecho, cuando uno va a los supermercados de Estados Unidos, no sé si alguien tiene la oportunidad, y pasea por los super, encuentran zonas para diabéticos. Y tienes vitaminas que la gente toma 100 miligramos de vitamina C y ellos toman 1,5 gramos. ¿Por qué? Porque no tienen glucosa gástrica para absorber, ¿no? Entonces, tiene que duplicar, multiplicar las dosis para que se absorba el pico y compense la ausencia que no tienen ya. Eso es importante. Y bueno, la biopsia ya les dije lo importante que es la biopsia. Bueno, finalmente las cosas que debemos recordar de esa clase: la cavidad oral, las células del epitelio, en el esófago, Barrett, en el estómago, cada tipo de célula que produce, en el intestino delgado, la forma de aumentar la superficie de absorción, en el ciego y apéndice, el tejido linfoide, en el colon, moco, epidemias cólicas, en el recto, que es como el colon, y el conducto anal, la línea pequeña, ¿no? La diferencia entre lo que es mucosa y algo que se convierte en ano y exterior, ¿no? ¿Qué desafíos hay? Bueno, sale su cuenta, porque ahora ya tenemos marcadas las células, haciendo inmunohistoquímica, por ejemplo, haciendo microscopía electrónica de estas células, vamos a poder intervenir en su funcionamiento. Está chévere el futuro que se viene. Bueno, eso es un poco de convivencia, esto es una de microbiología. Ahora hay toda cosa loca, porque están haciendo atrás, haciendo trasplante de heces. ¿Han visto eso? Te saco tu caca y te la pongo aquí. ¿Por qué? Porque su microbiota está completa, la niña no está completa, mejor vamos a trasplante de heces. Creo que está ahí. No hay mucha ciencia, pero bueno. Cáncer es una de las cosas en las que se va a hacer bastante avance al respecto, porque las células ya tienen marcadores específicos, ¿no? Todo esto que estamos haciendo de paso se llama como medicina de precisión, ¿no? O sea, porque yo puedo encontrar precisamente dónde está el problema y atacar ahí ese problema. Antes, por ejemplo, el cáncer de mama era cáncer de mama, y se trataban todos igual. Ahora hay cánceres de mama con diferentes situaciones moleculares de membrana, entonces se trata cada cáncer de mama de manera específica para cada paciente, con medicamentos que han resultado ser eficientes según cada marcador. Eso es medicina de precisión. Y es muy chévere, ¿no? Una tendencia muy chévere. Ya se ha dicho varias cosas, lo que debe quedar claro. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Entonces, me avisan cuando tiene que hacer el examen para prepararlo y poder morir con impiedad, ¿no? En su primera evaluación de eso. ¿Tienes que hacer algo? No,